No hay Judá, eres tú. Muy buenas amigos y amigas de su canal Bethesda Misión Internacional, con su correo bethesdami12@gmail.com, y a todos los amigos y hermanos en la comunidad de Hermandad Israelita en Facebook. Que sea Shalom para todos, Shabbat Shalom para todos, y que el Padre Celestial, nuestro Rey, Señor y Creador, mande lluvia de bendición a todos en Bethesda y en la comunidad de Hermandad Israelita. Tu hermano y amigo Felipe Batista, desde Laurenville, Atlanta, Georgia, se goza, como siempre, de traer este pan para compartir, aunque estemos a distancia, pero lo comparto con ustedes como si estuviera allí en su hogar, tomándome algún juguito, un café, una agua fresca. Así es que es mi gozo saber que ustedes están escuchando, mirando este tema que para hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, compartimos, en el nombre del Mesías, que es la voz de lavarse las manos. O sea, el mandamiento de lavarse las manos. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Vamos a explicar, vamos a compartir, y a su juicio también nos pueden escribir que ustedes consideran de este tema, o si quieren escuchar otro tema. Por ejemplo, estamos orando para preparar el tema de por qué Jesús le lavó los pies a Pedro. ¿Qué significa, no? ¿Por qué la mujer le lavó los pies a Jesús allá en la casa del fariseo? ¿Qué significa cuando los discípulos espigaban y comían espinas y era sábado? ¿Qué significaban los panes del templo que Jesús le dijo a la gente que lo seguía, que David comió? Pero si nos vamos al Primer Testamento, a la Torá, vamos a encontrar la respuesta del significado de eso. No es en blanco y negro. No, Jesús le dijo que coman y ya. Y que era sábado y ya. Algunos dicen que se le pasaban a los fariseos porque dicen que sacar un buey, como Jesús mostró, no es un trabajo, y que por eso se puede trabajar cualquier día. Entonces, ¿qué significa el Shabbat? ¿Qué significa el reposo? Porque no es, Jesús dijo que se hizo para el hombre, para descansar, no para esclavizarnos. Entonces escríbenos si tiene alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, que vamos a tratar de estos temas, ¿no? Y también el lachon hará, que es la tendencia a hacer el mal, el hablar mal con nuestra boca, nuestros labios, las consecuencias que traen. Porque hay muchos mandamientos o mibots que tratan de lo daño que hace la boca, la lengua al ser humano, que precisamente no vamos a entrar en detalle hoy, pero a esto que Jesús quiere referirse cuando le habla en el lavado de las manos. Entonces, escríbanos, comente, y si hay algún tema de su interés, nos vamos a enriquecer. Si usted escribe y nos dice qué cosa quiere que compartamos, qué tema, qué mensaje, qué revelación, qué texto hay que no es claro, que no se entiende, y oramos y buscamos la dirección del Señor para tener un mejor sentido, ¿no? Porque con los mandamientos somos santificados, somos purificados, hay luz a nuestra vida para obedecer a Dios, para andar en claridad, para gozarnos. Cuando obedecemos, gozamos, si entendemos lo que obedecemos. Así es que, mi estimado, con todo el cariño, estima para todos, en todo lugar de la tierra, en diferentes países, en diferentes naciones, de diferentes lenguas, es para nosotros una bendición el servir al Señor Jesucristo y compartir sus palabras y sus enseñanzas. En esta ocasión, para
lo que vamos a compartir, vamos a tomar como base Marcos capítulo 7. El contexto de la enseñanza va desde verso 1 al verso 23. Porque algunos usan este texto y lo sacan de contexto utilizando solamente un solo versículo, el versículo 19, donde toman la expresión, la enseñanza parcial del Señor Jesucristo, que dice, porque no entra en su corazón, sino al vientre y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. O sea, solo usan este verso para decir que todos los alimentos son limpios. Pero si estudiamos en contexto este capítulo o este tema, vamos a comprender desde los primeros textos de la Torá, de la Biblia, del Primer Testamento, hasta esta enseñanza, ¿por qué se da esta situación y de qué se trata? Lo que Jesús refuta a los escribas y fariseos y enseña a sus discípulos y a la demás gente, porque ellos fueron criticando a los discípulos de Yeshua, de Mesías, porque comían sin lavarse las manos. Y es que hay una ley en Éxodo capítulo 30, puedo leerlo, donde los sacerdotes, los servidores en el templo, debían lavarse las manos y los pies para el servicio, como consagración, purificación, como se hace hoy en todo culto, en toda reunión, en una iglesia, en una congregación, en una sinagoga. Primero la gente se purifica, ¿verdad? Hace un acto de arrepentimiento para servir a Dios, para predicar, para cantar. Hace un acto de purificación, de decontaminación de los aires, del lugar, de su mente, de su vida, para presentarse a Dios. Eso hacía el sacerdote en Éxodo capítulo 30, ¿no? Se lavaba las manos, se lavaba los pies, pero eso lo hacían en el tiempo de la expiación una vez al año, Una vez al año lo hacía el sacerdocio que se presentaba allí. Y hoy, cada vez que hay una reunión, pues, no tiene nada de malo. Es que presentemos a Dios, purifiquemos nuestra mente, clamemos a Él por medio de Jesucristo, ¿no? Que presentemos limpio a servirle. Eso es un mandamiento que Dios, el Señor, por medio de Moisés, a los sacerdotes, a los que servían en el templo, ¿no? En Éxodo 30 puede encontrar eso, esa explicación, incluso del perfume. Por eso la mujer perfumó al Mesías en los pies. O sea, ahí en Éxodo 30 habla al respecto. No es en blanco y negro esto, mata y come y todo es limpio. Y hablando de lo limpio, se entiende cuando los israelitas o judíos hablan de alimentos puro, no alimento inmundo, conforme a los misbos o mandamientos y enseñanzas y leyes alimenticias que están en Levítico capítulo 11. O sea, cuando en Marcos 7 está hablando de alimentos, está hablando de alimentos y panes, kosher, alimentos puros. Ahora, ¿en qué consistía? Que es el punto número 2, ¿no? de lavarse las manos. En que los fariseos y escribas, como Jesús le habla, que ellos han cambiado los mandamientos de Dios por doctrina de hombre. Es que ya ellos no se lavaban la mano por higiene. Punto número 1, hablamos de la higiene, de lavarse la mano, que no es malo. Todo el mundo de levantarse se cepilla los dientes, se baña,
En todo eso, la higiene es importante. Y más, pues, si te va a comer, se lava la mano. Y más si ha salido a la calle o a algún lugar y ha saludado a alguien. Porque, por ejemplo, yo estando en plaza hay lugares que usted ve personas que entran al baño y no se lavan la mano para cuando entran al baño. Que según los médicos, la regla número 1 es lavarse la mano cuando usted entra al baño. Y después que sale. También. Hay gente que entra y sale y no se la lava. Entonces le da la mano a usted. O se va y come por ahí a sí mismo. Y si usted le ha dado la mano a esa persona que entró a un baño y salió y que no se la lavó ni al entrar ni salir, imagínese lo que usted se está llevando a la boca. Entonces, Jesús no critica el lavarse la mano, sino él censura la doctrina de los fariseos, porque es una serie de creencias místicas y espirituales que habían recogido andando y que ellos habían conjeturado que si que entran, y no está mal, son sus ideas, ¿no? Que por la mano entran y salen espíritus, quizá achacándoselo quizá también a la misma falta de higiene de la persona, pero ellos creían que por ahí entraban espíritus, que si una gente robaba o mataba, adulteraba, por la mano entraba y salían esos espíritus. Entonces tenían esa serie de creencias y tenían como norma que había que lavarse la mano. Y no solo con agua, el lavado de la mano consistía en un rito. Mire, voy a poner un ejemplo. Mire, traje este jarrón, ¿no? Que es parecido a lo que se usaban, mire. Lavarse la mano. Y en aquellos tiempos no había acueducto ni llave y usaban en una mano 3 veces. Se echaban agua y recitan una oración, echándose 3 veces agua. Y después lo viran. Algo muy, a ver si sería malo lavarse la mano y purificársela después que usted sale, saluda a personas, llega del trabajo, ¿no? No es malo lavarse la mano. Jesús no se está refiriendo a la higiene, sino a la doctrina que ellos tenían, que ya lo tenían como, era una ceremonia, no era por higiene que ellos criticaban a los discípulos de Jesús y a la gente. Ya ellos habían enseñado al pueblo que había que hacer esos ritos para que no le entraran espíritus por la mano o por la cara, porque no solo era la mano, no solo era lavarse la mano ese rito, sino también la cara y una serie de otras práctica mística, cabalística, no es oponiéndome a ninguna de estas cosas, pero sí aclarando que no podemos confundir que Jesús critica la higiene de lavarse la mano, como alguna gente se burla y dice, no, eso no es nada, tú no tienes que lavarte la mano, no importa los alimentos que tú te comas porque todo está limpio. No. Están las reglas de los alimentos. Y hay una orden, y hay una serie de orden de higiene que nos enseña el Primer Testamento. Y hoy en la sociedad que muchas leyes y muchas reglas de higiene han sido tomadas de la palabra de Dios. Y entonces ellos usaban recitaciones de oraciones. Y por ejemplo hay una que se usa hoy aún en la comunidad judía especialmente, o israelita, que dice Baruch atah Adonai melech haolam asher kideshanu bemi botah besivanu. Entonces eso lo recitaban lavándose las manos, ¿no? ¿Y qué dice esta oración? Bendito eres Adonai, Rey del universo, que nos santificaste con tus leyes y mandamientos. ¿Y tiene algo de malo eso? Si vamos a Juan capítulo 17, verso 17, Jesús dice esa oración y nos la enseña. Y ora por nosotros y dice, Padre, santifícalo con tu palabra. ¿Y qué son las palabras de Dios? Las leyes y los mandamientos. Entonces, la persona que ven en blanco y negro, nada más ven en el verso 19, todo es limpio. Te entraste al baño, saliste al baño, anduviste trabajando, coge la mano, coge cualquier tipo de alimento y cómetelo, que todo está limpio. Esa no es la realidad, eso es blanco y negro.
si estudiamos la Biblia a profundidad y dejándonos guiar del Espíritu Santo y de lo que nos quiere decir el Señor con ello, si usted toma en contexto en Marcos capítulo 7, la enseñanza y se va más allá, ¿verdad? A qué es el lavado de manos y de pie. En Éxodo capítulo 30 va a encontrarse, pero ya entiendo por qué es el lavado de manos y lavado de pie, la purificación. ¿Por qué en la iglesia, en la congregación, sinagoga, primero nos presentamos en purificación, y presentamos el culto a Dios, y que envíe sus ángeles, que santifique, que prepare el lugar? Es similitud a Éxodo 30, ¿no? Que todas las cosas se deben presentar y purificar para el Señor. Pero en este caso específico, los fariseos tratan de imponer su doctrina, su filosofía y sus mandamientos, no la Torá, no las leyes de Dios, no los mandamientos de Dios con respecto a la higiene, lavarse la mano, de que seamos puros, de que seamos santos, que oremos. Ellos se inventaron otra serie de ritos y creencias encima de los mandamientos, lo ponían primero que los mandamientos. Imagínense que por la mano entran espíritus y demonios. No vamos a discutir eso, que todo pasa en el mundo espiritual. Pero en el caso de los alimentos, ¿no? En el caso del alimento y en esta situación con Jesucristo, es que ellos hacían a un lado la higiene y ponían de primero su doctrina. No era ni necesario usar agua para ello. En su doctrina era con tan solo usted reprender los demonios y todo se iba de... Hay alguna gente que creen así todavía hoy. Con reprender los demonios y los espíritus inmundos de la comida, que vayan a alimentarse o de su mano, ya no hay problema. Y no es así. La higiene, lavarse la mano es importante. Es importante. Entonces, continuando con la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a leer los versos del 14 al 19 en Marcos capítulo 7. Dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahí está, blanco y negro para algunos, ¿no? En el último verso 19. Todo es limpio. Todo es limpio, pero fuera de contexto. Porque lo que los discípulos comían en Jesús es conforme a la enseñanza de salud y de alimentación de Levítico capítulo 11. ¿Qué tipo de carne, qué tipo de ave y qué tipo de pescado podemos comer? Que están señalados allí. Pero para muchos, no, ya eso mata y come. También, fuera de contexto. Creo que le llevan raya en el rango a los fariseos y saduceos de esta persona. Porque los fariseos ellos le decían que eran leyes de ellos y lo reconocieron, ¿no? Entonces, aquí acontece que Jesús, como explico en un video de los ojos y la luz, puede verlo ahí en YouTube, lo tenemos, los ojos y la luz, lo que sale del hombre, el pecado que está en su corazón, es que contamina. ¿De dónde sale la mentira? No de que usted se comió un alimento. ¿De dónde están los hurtos, los robos, la murmuración? Que la gente, algunos creyentes, tristemente leen, oran, pero salen por ahí murmurando. Y la Biblia compara la murmuración y la mentira con el asesinato. Envidia, avaricia. Entonces, ¿de dónde sale? ¿De algo que usted se comió? Sea un alimento cochero, sea un alimento puro.
no es que lo lleva al adulterio. Es desobedecer la palabra, los mandamientos de Dios, que se olvidó de los mandamientos de Dios. Porque el ser humano tiene la tendencia a querer practicar cosas, hacer obra, en cualquiera que sea su religión. De esto que comento respecto a los escribas y fariseos, porque no todos los judíos lo hacían, dice al principio, ¿no? Que algunos de ellos pues creían en estas cosas. Pero en todas las religiones tienen creencias similares, así que por los alimentos le pueden entrar enfermedades o espíritus, y, si no, y que por la mano también. Entonces, a ellos no les importa la higiene. Es el rito, que lo hacen aún sin lavarse la mano, creyendo que eso lo va a librar de condenación, lo va a librar de culpa, lo va a librar de ser contaminado. Y por eso nuestro Señor le dice, miren, no es de ahí que vienen las cosas, para que nos pongamos claros y enfrentemos la realidad. Viene del corazón. Y por eso en Juan, como cité hace un momento, Juan 17:17 dice, santifícalo con tu verdad, Padre. Y así, como le dijo a los fariseos, escribas en aquel entonces, y saduceos, nos dice hoy también, es con los mandamientos que podemos rechazar de nuestro corazón, es con la fe en el Mesías, porque venimos al Mesías, son perdonados nuestros pecados, pero entonces debemos de continuar las enseñanzas. ¿Y dónde están sus enseñanzas? En los mandamientos que enseñó. ¿Y de quién son los mandamientos que Jesucristo enseñó? La palabra. ¿Cuáles son las palabras? Los mandamientos de Dios y las leyes. Por eso te convierte y la lucha contra el adulterio, el malos deseos de los ojos, la glotonería, la mentira, la envidia y muchos males. Y decimos, ay, pero es que soy débil. Busque los mandamientos, estudie los mandamientos, como Jesús dice en Juan 17:17, y oró que con la palabra de Dios somos santificados. Ahora, ¿podemos fallar? Sí, fallamos. Entonces, tenemos a Yeshua, nuestro sacerdote, nuestro abogado que nos defiende. ¿Pero significa eso tener una licencia para andar pecando? Tampoco, dice Pablo en Romanos 7 y 8. Porque hay muchos que han cogido la gracia y la libertad como una licencia para pecar. Que sea la misericordia de Dios, su mandamiento, su palabra y su verdad que nos liberta. Jesucristo que ha permitido que podamos acercarnos a los mandamientos, a la Torá del Padre, del pueblo de Israel. Antes los gentiles y otras naciones no tenían, había una barrera, dice un muro, y algunos lo toman con otra idea. Puede escribirnos a bethesda.mi12@gmail.com. Dice que había una cortina, que había una barrera. ¿Sí? Porque no pertenecían al pueblo de Dios, la gente, las naciones. Entonces ahora con Jesucristo tenemos acceso a toda la nación. Y aún siendo israelita, siendo judío, podemos. Hay un video de lo que es el judío e israelita también aquí en el canal de YouTube. Puedes mirar allí y hacernos tu pregunta y proponernos algún tema, algo que podamos compartir por medio del Espíritu Santo a Jesucristo y su palabra. Así que tu hermano y amigo Felipe Batista desea que nos salvó, el Rey de Reyes, Señor de Señores, sacerdote nuestro, el Cordero Santo, Jesucristo, puede perdonarte de todo pecado, de toda transgresión, librarnos de la ignorancia y traernos a una vida no como la que tenían los fariseos, que era conforme a la de los hombres y a sus doctrinas. Porque hoy, tristemente, en algunas congregaciones, concilios, lo que se practican es doctrina y creencia de hombre y fiesta de hombre, que no son mandamientos de Dios. Que esa doctrina de hombre, es un mandamiento de hombre, es como el que se baña con agua sin jabón. Así son las enseñanzas de muchos teólogos,
de muchas congregaciones, de muchas iglesias, y que celebran fiestas que se han inventado, y la gente eufórica, como espuma. Como dicen, mucha espuma y poco chocolate. Pero la palabra de Dios, la Torá, da fortaleza, da victoria, da poder para vencer al diablo, el pecado y las iniquidades. Porque la iniquidad y las maldiciones son las que se oponen a la Torá y a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿quién nos limpia y libra de la maldición? Jesucristo. Entonces nos trae a la Torá para que vivamos, para que tengamos entendimiento, conocimiento y revelación de Dios. Así que tu hermano y amigo Felipe Batista puede orar, puede escribirnos también para orar, cualquiera que sea tu dificultad o problema de salud, para que Dios te sane. Estamos siempre en oración por todos nuestros amigos y hermanos en Bethesda y en la comunidad de hermandad israelita. Queremos dar testimonio maravilloso. ¿Recuerdan el video que subimos de Melissa Lucio, que iba a ser ejecutada en Texas? Pues ya fue detenida esa ejecución que había programada. Esperamos que como han dicho muchas comunidades allá, religiosas, políticas y judiciales, que ella ha sido una víctima, que sea liberada tras 15 años de prisión injusta. Y también de otros amigos y hermanos que estaban bajo tratamiento y cuidado de salud, que se han recuperado, damos gracias a Dios. Así que escríbenos a bethesda.mi12@gmail.com o ponnos tu comentario o únete a la comunidad de hermandad israelita, y allí compartimos más ampliamente los temas de la Torá, de la Biblia, de los profetas y de la enseñanza del reino venidero, del milenio, de nuestro Señor Jesucristo y de la vida eterna, para que en la vida eterna seamos uno con el Padre, uno solo. Tu hermano y amigo Felipe Batista clama por shalom a tu vida, bendiciones y promesas en tu vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Te amamos mucho. Shalom.